presentan Entrevista en línea. Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista en línea aquí en Telecanal, Señal 6 abierta en la televisión en la provincia de Talca. También, como es habitual, estamos con Radios Amiga y Mágica FM y la Radio 5 Estrellas. La primera entrevista a fondo, la primera entrevista en línea este año 2013, la vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a profundizar en un tema de contingencia que sigue marcando agenda, como es la reconstrucción social, después de que casi 3 años de ocurrido aquel cataclismo que devastó a la zona central del país. Hoy saludamos y hacemos, ¿cierto?, la fineza de estar en nuestros estudios al destacado sociólogo de la ONG Sur Maule, el señor Francisco Letelier. Troncoso, ¿cierto? Sí, Troncoso. Gracias por estar. Buen año, Muchas Francisco. gracias. Muchas gracias. Igual para ustedes y para todos los telespectadores, un muy buen año y que lo pasen muy bien y que sea exitoso. ¿Es buen año para los damnificados o no? Mira, entrando en materia, yo diría en general que para que las cosas no sean en blanco y negro uno tiene que decir que han habido avances. O sea, efectivamente se ha reconstruido. Yo creo que los temas educativos, por ejemplo, van avanzando, los temas de infraestructura vial ha avanzado ya casi en su totalidad en esta región, pero una cosa es que se haya avanzado en el tema de vivienda y otra cosa es que la reconstrucción esté prácticamente terminada y sea un éxito, Es decir, como Francisco, lo plantea el gobierno. hay que ir separando líneas de acción. Yo creo que hay que pensar, yo creo que hay que diferenciar ámbitos de la reconstrucción. Y no hablar de una reconstrucción. Yo hablaría de que el tema hoy día, el mayor problema lo tenemos en la reconstrucción de viviendas y barrios de las ciudades de la región del Maule y de las zonas rurales. Ahí, en la visita que hizo el presidente recientemente a Constitución, dijo, en el Maule hay un 91% de avance de la reconstrucción. ¿Están así? Yo creo que una de las cosas que molesta a los damnificados son estos manejos, no diría engañosos, pero sí estos manejos artificiosos de las cifras. Porque uno dice, el 91% en la región del Maule incorpora todas las obras que están iniciándose y que han terminado. Y en realidad, cuando uno tiene que evaluar un avance de algo, uno evalúa lo que uno tiene hecho. Y en la región del Maule, la reconstrucción en términos de lo hecho es 53%. Y supone que cuando hay una reconstrucción y una obra es cuando ya la habitas, el caso de la habitación. De hecho, hay cosas que están terminadas, pero por diferentes razones de procedimiento administrativo ni siquiera es posible ocuparlas. Entonces, primero hay que decir que del 91 bajamos al 53 si uno dice que son obras terminadas las que estamos evaluando. Entonces, el 53%. ¿Eso es lo que está terminado el 53% según? En la región del Maule. ONG según los datos del MIMBU. Perfecto. Lo que pasa es que el presidente dice, mira, aquí tenemos un 91% de avance, pero de lo iniciado también, lo mete todo en el mismo saco. Entonces hay que diferenciemos. Lo que le pedimos al gobierno es que seamos transparentes, yo creo. Aquí no se trata de decir, no se ha hecho nada, todo eso ha hecho mal. Se trata de dialogar. Y uno tiene que decir, y para dialogar uno tiene que ser transparente. Entonces, usted apunta a los datos objetivos. MIMBU. Reales. Datos MIMBU, el 53% de avance en obras terminadas en la región del Maule. Ahora, dentro de ese 53, un 80% es reparaciones. Y el avance en reposición de viviendas es del 38%. Entonces, si uno quiere jugar el juego que hace el gobierno de manejar las cifras, uno puede decir, presidente, el avance en la región no es 91, es 38% en reposición de viviendas. Que es una cifra bastante distante. Entonces, sincerémonos, conversemos con transparencia y no tratemos de generar cifras, inflando cifras, porque estamos entrando a tiempos electorales, seamos sinceros también con los damnificados. A ver, por ejemplo, yo lo llevo en su calidad de sociólogo residente porque ustedes están aquí en el barrio Seminario. Sí. ¿Cuál es la realidad de ese sector, cierto, que fueron los más devastados conforme que eran viviendas, la mayoría de adobes, donde habían grupos familiares amplios? Bueno, en Talca, para partir un pequeño zoom más arriba, en Talca la situación es que tú tienes por lo menos un 45% de viviendas dañadas o destruidas que no se han intervenido de ninguna manera. O sea, prácticamente la mitad de todo lo dañado en Talca no ha sido tocado por diversas razones, porque la gente no ha podido optar a subsidio, porque no quiere reconstruir, porque no alcanza la plata, porque estuvieron fuera del registro de damnificados, etc. Pero el 45% de lo afectado por el terremoto en el casco histórico de Talca está exactamente igual. Muchos sitios de Ariazo. Talca sigue siendo el campamento más grande de Chile, debe tener por lo menos unas 1000 familias viviendo en situación precaria, o en media agua, o en viviendas a medio demoler. El gobierno, también es otro punto,
Las aldeas son importantes y había una buena atención en las aldeas, seguramente. Pero las aldeas no son más del 5% de los damnificados del país. Los damnificados están esparcidos en ciudades como en Talca, donde tú tienes 1000 familias. O sea, Talca es el campamento más grande de Chile. Entonces tú tienes la mitad de los dañados sin reconstrucción, mucho sitioriazo, mucha media agua, mucha vivienda precaria. Y una cosa muy interesante, Mauricio, es que en Talca, no sabemos, no tenemos datos de otras zonas, pero en Talca se ha utilizado muy poco subsidio. O sea, la gente ha decidido reconstruir por su propia cuenta. Comprendo, es decir, usted no habla de aldea puntual donde se levantaron un par de mediaguas, usted habla de un todo en el sentido de que cuando hay una persona, hay una familia que está viviendo en precarias condiciones, forma parte de un campamento o una aldea. O sea, claramente tenemos en Talca y en otras ciudades del Maule, en la ruralidad, muchas familias viviendo en situación precaria que no son consideradas damnificados, fruto de atención especial como sea la gente que está en la aldea. No es necesario que estén en una franja territorial delimitada. O sea, si tú no tienes aquí 10 medidas juntas, tú no tienes nada, no tienes atención. Entonces, el subsidio de arriendo, por ejemplo, no existe en Talca. Para las miles de damnificados no existió subsidio de arriendo. Yo tengo el caso particular de mi familia. Mi familia está hace 3 años viviendo en casa de diferentes familiares. ¿A usted le afectó también? Mis padres quedaron sin casa, sin trabajo, muchos familiares que quedaron en la misma situación, y tenemos en Talca miles de personas que están viviendo de allegados en casa de familiares que seguramente los acogen con cariño, pero eso no es fácil. No es lo mismo. No es fácil. Hay un tema de desarraigo. No es desarraigo, es tensión, gente adulto mayor en una situación muy... Y esa gente no existe para la política pública porque no estuvo en aldea. Nos acompaña el destacado sociólogo de la ONG Sur Maule, Francisco Letelier Troncoso, aquí en la entrevista en línea en Telecanal, cuando estamos caminando raudamente hacia los 3 años de ocurrido el cataclismo. Hacemos una pausa con ustedes, en Telecanal, Radio Amiga y Mágica FM, la Radio 5 Estrellas, y ya estamos de vuelta. Continuamos en la entrevista en línea en Telecanal, Radio Amiga y Mágica FM. Nos acompaña el sociólogo de la ONG Sur Maule, el señor Francisco Letelier. Francisco, ¿son efectivamente 220.000 los damnificados por el terremoto de aquella noche? Mira, ese es un dato bien interesante porque para ir diferenciando cosas. Lo primero que le pedimos nosotros al gobierno, lo que le pedimos a los damnificados, es claridad respecto al avance, no inflar las cifras. O sea, seamos realistas, se ha avanzado, pero no tanto y con la calidad esperada. Lo que es justo lo real. Lo que seamos sinceros para poder conversar y salir adelante con este proceso. 2, el tema de cuántas familias son las damnificadas. La cifra oficial son 220.000 personas, familias en Chile. El gobierno dice, nosotros hemos entregado 220.000 subsidios, por lo tanto tenemos la tarea terminada. Cubierto. Entonces, la cuestión es la siguiente. De esos 220.000 subsidios, hay un gran porcentaje que no está ejecutado y que no está transformado en obra. Esa es una primera cuestión. Y algunos que se han ejecutado hay una calidad deficiente, sobre todo en el tema de reparaciones. O sea, las reparaciones que se han hecho, que son la mayor cantidad de subsidios asignados, tienen una debilidad en mejorar la habitabilidad de lo que había antes. O sea, si una casa tenía, qué sé yo, 60, 70, 80, 100 metros cuadrados, con la plata de la reparación tú alcanzas a recuperar un cuarto de lo que había antes, si es que eso. Entonces ¿Quién es hay responsable de eso, Francisco? Yo creo que la responsabilidad, si uno vuelve al origen, es no haber tenido una institucionalidad para la reconstrucción, porque nunca la hemos tenido, y no haber tenido instrumentos de reconstrucción ad hoc. Es decir, esto nos sorprendió como país. No, yo creo que la decisión fue una decisión muy clara desde el punto de vista político. Aquí se decidió operar con los mismos subsidios preexistentes, con la misma institucionalidad existente, y eso no da abasto para un evento como el que ocurrió. Y volviendo al tema del número de damnificados, el tema es el siguiente. Tenemos en Chile, alrededor de, según cifras del MIMBU, ¿Ya? tenemos alrededor de 300.000 familias damnificadas, reconocidas por el MIMBU. Pero se consideran familias sujetas hábiles de subsidio 220.000. O sea, tú tienes 80.000 personas que no son consideradas sujetas de apoyo del Estado después de una catástrofe como la que vivimos. En Talca son 15.000. Por ejemplo... en la región del Maule son 15.000. 15.000. Por ejemplo, un grupo de Manuel Larraín que reclama haber sido dejados al margen del certificado de inhabitabilidad, ¿cierto? Claro, tú tienes ¿Está diferentes casos. Por ejemplo, tienes el caso de gente que tenía una segunda propiedad. Ahora, hay gente que puede ser rentista y tiene 10 propiedades, pero hay mucha gente que tenía una segunda propiedad y la arrendaba y vivía de esa propiedad. Esa gente no tuvo ningún apoyo del Estado, ni siquiera algo, sino que no tuvo apoyo del Estado. Nada. No.
familias allegadas, muchas en Talca y en otras regiones y en otras ciudades, que vivían en casas que no se cayeron, no son consideradas sujetos de subsidio, no son damnificados hábiles de subsidio, tampoco tienen derecho. Muchas personas que estaban en situación de sucesión y que no pudieron, no encontraron la manera de resolver su problema de sucesión, tampoco pudieron optar a subsidio. ¿Aquí ya se está en el casco antiguo? Sí, mucha gente en el casco. O sea, y eso explica también que en el caso de Talca tengamos tanta gente que haya optado por reconstruir su vivienda ellos mismos. O sea, en Talca el 70% está de lo dañado se reparó. Pero de ese 70% de lo reparado en Talca, no más del 30% fue reparado con subsidio estatal. El resto se reparó con recursos de los damnificados. O sea, de su propio peculio. Claro, por razones que son muy complicadas, digamos, desde el punto de vista de la política pública. No se entendió la lógica del subsidio, era insuficiente el subsidio, el Estado esperó en la ventanilla que la gente llegara, no fue al barrio a hacer promoción de sus instrumentos y de la solución. Hay mucha gente adulto mayor que ni siquiera se inscribió en el registro de damnificado. Entonces, lo que queremos decir nosotros es, se ha avanzado, eso es innegable, pero el avance es absolutamente insuficiente y no estamos frente a un modelo de éxito mundial como se quiere vender acá. ¿Y cómo es la tarea de Talca? ¿Mejora esto, no? En Talca estamos bastante estancados en el tema de reconstrucción de viviendas y barrios. O sea, bastante estancados. Yo creo que aquí ya no se está reconstruyendo ni reparando nada hace un año. ¿Hace un año? Hace un año. Yo creo que lo que se reparó y se reconstruyó ya está bastante... o sea, se terminó hace un año atrás. Y de aquí a un año, como no hay política de renovación de barrio, de mejoramiento de barrio, se está siguiendo la inercia. ¿Dónde se construye? ¿Dónde se ha construido? ¿Dónde se siguió construyendo en Talca? Donde es un negocio construir. Barrio Las Heras. En Barrio Las Heras se ha construido una enorme cantidad de edificios de departamentos y pequeños condominios cerrados. Sí, incluso vino el ministro en 2 momentos. Sí, porque claramente es interesante para el mercado inmobiliario. Pero esos subsidios y esa oferta no es para damnificados, ni menos para damnificados que viven en el centro de la ciudad, ni en esos barrios. Es para gente que legítimamente quiere llegar a vivir al centro. No nos oponemos a eso, nos parece muy bien que se densifique, pero la cuestión es que estamos dejando de lado a la gente que ha vivido por 50 años, 100 años en esos barrios, y lo que estamos haciendo con ellos es diciéndole, mire, si usted no tiene subsidio, o el subsidio que yo le doy, no le alcanza a vivir aquí, pero no se preocupe porque su casa o la oferta que le tenemos está, qué sé yo, camino a Maule. Y el Estado lo que no ve es que hay ahí identidad, hay arraigo, el tema hay redes. del desplazamiento. No, ve que falta un techo. Que le falta obliga un a techo. perder el arraigo. Sí, me falta un techo. Ahí lo tiene. Pero es que yo quería estar en mi barrio. No, pero es que usted ya tiene el techo. Pues, ¿para qué alega si ya tiene su techo, señora? Es que mi barrio es importante. Y con eso no, basta. No es suficiente. Claro. Estamos con el sociólogo, el señor Francisco Letelier Troncoso, sociólogo de la ONG Sur Maule, profundizando aspectos importantes, relevancia de la reconstrucción. Una pausa más y estamos de vuelta.